Y podemos sentir. Queremos pertenecerte, Señor. Queremos honrarte, queremos darte todo el tiempo la honra, la alabanza, darte nuestros corazones, Señor, porque solamente tú lo mereces. Tú eres el único, Jesucristo, el altísimo Señor nuestro, el santísimo Señor nuestro. Por eso estamos aquí reunidos el día de hoy, Señor, y por eso te pedimos, Padre, que en este lugar tu Espíritu Santo se mueva con libertad. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y nos guíe para seguir alabándote y seguir bendiciendo tu nombre en todo tiempo, en todo momento, en toda situación. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a rescatarnos. Gracias por venir a dar tu vida por nosotros. Gracias porque sabemos y creemos que tú eres el único camino para llegar al Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, el nombre precioso y poderoso, el nombre que está sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. El nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dale una ofrenda de aplausos y vamos a recibir al Espíritu Santo como merece ser recibido Él, con todo nuestro corazón. Bueno, pues vamos a comenzar el servicio de hoy. Permítanme un segundo. Déjenme destapar el agua porque si no luego me cuesta más trabajo. Bienvenidos los que están aquí, bienvenido tú que nos ves también por medio de las redes. Gracias por estar en este día aquí acompañándonos a hacer lo único que quisiéramos hacer todo el tiempo, estar alabando a nuestro Señor Jesucristo. Hoy, aquí en Guadalajara, bueno, ya cayeron un par de lluvias, pensamos que iba a estar más fresco, no, pero bueno, son las primeras lluvias, esperemos que siga lloviendo y que esto ya comience a refrescar como debe ser. Pero eso, el clima no nos impide a nosotros, ya sea que llueva, que haga calor, que nieve, no importa cuál sea el clima que esté imperando en nuestra ciudad, nuestro único deseo y nuestro único propósito es buscar del Señor. Y yo sé que el tuyo también lo es. Por eso es que le damos la bienvenida al Espíritu Santo y por eso es que vamos a comenzar el día de hoy con nuestro servicio, con nuestra prédica. Y el tema del día de hoy es un tema del cual el Señor también me ha venido hablando durante la semana y se refiere a tener un corazón sensible. Y esto puede en un momento dado causarnos un poquito de incomodidad porque en el mundo tener un corazón sensible es muchas veces equiparado a tener falta de carácter o a ser una persona débil. La gente, el mundo así lo identifica. Si tienes un corazón sensible, eres un débil. La gente va a hacer contigo lo que quieran hacer. Y ese es el concepto que el mundo tiene acerca de un corazón sensible. Y todos, o casi todos, somos sensibles a algo en esta vida. Hay personas que con una canción se sienten que su corazón se mueve. Hay personas que al ver a otra persona sienten también mucha emoción y lloran. Hay personas que con palabras o al leer un libro o al ver una fotografía tienen esa sensibilidad. Yo te puedo decir que, bueno, mi esposa no me va a dejar mentir, que en lo personal yo puedo decir que soy una persona muy sensible a las palabras. Cuando la gente habla, cuando la gente dice algo que me conmueve, yo inmediatamente lloro. Ya les dije que tienen un pastor muy llorón.
Y cuando en un principio sucedía esto, yo también pensaba que eso era un símbolo de debilidad. Y muchos años de mi vida aparenté ser una persona fuerte, que no lloraba por nada. Pero cuando conocí del Señor, entendí que el Señor pone en nosotros un corazón sensible. Y cuando en el mundo te enseña a ser cada vez menos sensible, empezamos, bueno, podríamos decir que todo esto comenzó desde la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto, lo creó con una relación íntima con Él. Pero un día, los primeros hombres, nuestros primeros padres, decidieron hacer caso a la insinuación del diablo, y ese corazón, así como el ser humano, empezó a revestirse de dureza, empezó a tener una falta de comunicación directa con Dios, y ese corazón nuestro se fue haciendo duro. Imagínense que, bueno, todo el mundo conoce las cebollas tienen muchas capas. Imagínense que el centro de la cebolla es nuestro corazón, y todas las capas es lo que se fue agregando alrededor de él, y eso cada vez nos hizo y nos fue haciendo como seres humanos más insensibles ante la palabra de Dios. ¿Y por qué hablamos de sensibilidad? Bueno, ser sensible, de acuerdo al diccionario, es algo que es capaz de reaccionar emocionalmente ante algo o apreciar algo. O sea, hay algo que detona esa sensibilidad tuya. También, cuando hablamos de un corazón sensible, podemos decir que hablamos de un corazón dócil. Y la palabra dócil como que ya nos empieza todavía quizás a molestar un poquito más. Porque cuando alguien es dócil, la gente piensa que es alguien que no tiene carácter y que puedes hacer con él lo que tú quieras. Sin embargo, cuando hablamos de docilidad, significa, de acuerdo al diccionario, que hay una conciencia que sabe escuchar. Y dice que es sensible a la voz de la verdad. Y por ello es capaz de discernir entre el bien y el mal. Entonces, si yo no soy capaz de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿no soy dócil, no soy sensible? Pues de acuerdo a la definición del diccionario, sí. Porque al tener esa dureza no nos permite tener un oído abierto hacia la verdad. Y por cuanto no está el oído abierto y ejercitado en la verdad, es muy difícil que tú puedas tomar decisiones correctas, que sepas discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, no entre lo que te gusta o lo que no te gusta, sino entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que no se debe hacer. También nos dice que dócil significa suave, apacible, y esta parte me encantó, porque dice que recibe fácilmente la enseñanza. Por eso cuando el Señor nos dice que debemos tener un corazón dócil, un corazón sensible, un corazón apacible, incluso el Señor nos dice, sed mansos y humildes como yo lo soy. Es decir, tendríamos que estar todo el tiempo abiertos, con el oído atento a la enseñanza. Pero basta que nos hagamos un poquito de conciencia o recordemos nuestra vida diaria, y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los días de nuestra semana nosotros no estamos atentos a la enseñanza. Estamos atentos a las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero difícilmente, muy difícilmente, estamos abiertos a escuchar la enseñanza. Porque pensamos muchas veces que eso tiene un tiempo en el día, tiene un tiempo en la semana, y el resto de la semana pues tenemos que vivir en el mundo como se vive en el mundo, ¿no? Entonces, eso nos va dando a nosotros un corazón duro, un corazón resistente, un corazón que no fácilmente recibe la instrucción y mucho menos recibe la palabra del Señor. Y el Señor lo decía Jesús en Mateo 15:8,
Vamos a ir a Mateo 15:8, por favor. Y después de haber tenido el Señor una discusión con un grupo de fariseos que le preguntaban acerca de los mandamientos y todo eso, el Señor les dice, en el versículo 8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No sé si alguna vez has meditado tú acerca de esto. ¿Cuántas veces has estado en una iglesia, en una reunión, levantando las manos, alabando al Señor, honrándole con tus labios, diciendo cosas hermosas de Él, pero tu corazón está muy lejos de Él? Por eso el Señor, cuando decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, a eso se refería. Muchas veces es fácil, digo, por decirlo de alguna manera, es fácil levantar tus manos, meterte en una alabanza, estar en un tiempo de meditación o de oración y adorar al Señor. Pero aunque lo haces con los labios y quizás con tu mente, muchas veces no lo estamos haciendo con el corazón. ¿Por qué? Porque para adorar al Señor con el corazón es necesario darle ese lugar, el lugar de Señor en nuestras vidas. Y eso, créemelo, tú lo sabes, es tremendamente difícil. Es muy difícil, porque darle el lugar de Señor significa permitirle que Él gobierne todos los aspectos de nuestra vida. Y yo te pregunto, y también me lo pregunto, no solamente a ti, yo también me lo pregunto, ¿en verdad Jesús es mi Señor? ¿O solamente lo he aceptado como mi Salvador? Porque como Salvador yo hice una confesión de fe y declaré que reconocía a Jesús como mi único Salvador. Y eso es una realidad, eso es una verdad absoluta. Jesús es nuestro Salvador. Cuando tú lo recibes en tu corazón, eres salvo. Pero, ¿qué sigue de eso? ¿Qué sigue de ahí? Seguirá que entonces Jesús llegue a ser en verdad el Señor de tu vida. Y qué difícil es entregarle la vida completa a Jesús. Porque nos gana las tentaciones, nos gana el afán, nos ganan las cosas que nos gustan, nos ganan nuestros placeres, nos ganan nuestro proyecto de vida. Y nos ganan porque en esas partes sentimos que tenemos control de nuestra vida. Y como seres humanos, normalmente no queremos perder el control de nuestras vidas. Lo que no hemos entendido es que cuando tú le entregas el control de tu vida a Jesús, tu vida en verdad es conducida de la mejor manera que puede ser conducida en todo momento. Pero eso es muy difícil, por eso es que a veces nos cuesta trabajo realmente que Jesús sea nuestro Señor. Porque un Señor es dueño, de acuerdo al diccionario, es dueño de vida y haciendas. Es decir, un Señor es dueño de todo. Nada te pertenece a ti, todo es del Señor. Eso sucede en un señor en la tierra, o sea, alguien que es llamado señor en el tiempo de los señores feudales, ellos eran dueños de todo, del país completo, de las casas, del dinero, eran dueños de todo. Por eso se les llamaba señores. Si eso sucede o sucedía con un señor en el mundo, imagínate cuando tú le llamas Señor a Jesucristo. ¿Qué no debería pertenecerle a Él? Todo,
Todo debería ser suyo. Todo debería estar en sus manos y bajo su dirección. Pero nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro corazón se resiste a entregar muchas cosas. Nuestro corazón está duro, está cubierto, está acorazado. Y no quiere porque siente que si entrega todo, entonces se va a quedar sin control de nada. Y se va a quedar o se va a sentir vulnerable. Lo que no hemos entendido es que en manos del Señor no somos vulnerables. Somos dirigibles y somos, de alguna manera, tenemos todas las de ganar, porque el que controla es Él y Él jamás pierde. Nunca ha perdido ni perderá una sola batalla. Nunca nada ha salido de su control. Entonces, ¿en quién deberíamos confiar más? ¿En nosotros o en el Señor? En el Señor, ¿verdad? Por eso la palabra nos habla de los corazones, de tener un corazón sensible. ¿Y qué significa tener un corazón sensible? En el Salmo 34, 18, en lo que lo buscan nada más para, como dato, mero dato informativo, les quiero decir que me entró curiosidad por ver cuántas veces aparecía la palabra corazón en la Biblia. Y encontré que aparecía más de 2300 veces la palabra corazón en la Biblia. Entonces, dense cuenta si es importante o no para Dios nuestro corazón. ¿Ya lo encontraron? Salmos 34, 18. Amén. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si tú quieres estar cercano a Dios, es necesario que tu corazón se quebrante. No hay manera de que suceda de otra forma. Necesitas un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque solamente se quebranta o se quiebra aquello que es duro. Si tú tomas, por decir, no sé, una manzana o una naranja, la puedes abrir porque hasta cierto punto es blanda, ¿sí? Pero trata de abrir una piedra. Una piedra, trata de abrirla. ¿Podrás? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es dura. ¿Cómo la abres o cómo la partes? Golpeándola. La tienes que quebrar para que aquella piedra se fragmente o se abra. Así es lo mismo que sucede en nuestro corazón. Cuando está duro, necesita ser quebrantado. ¿Y cómo se va a quebrantar ese corazón? ¿Cómo va a suceder que de un momento a otro tú puedas decir, wow, sentí el corazón que se me quebrantó? Pues lo único que tiene poder para quebrantar el corazón del hombre es la palabra de Dios. Cuando la palabra llega a tu corazón, necesariamente lo quebranta. Yo no sé si a ti te ha sucedido, desearía en mi corazón que ya te hubiera sucedido no una, sino muchas veces, que tú te quebraras y lloraras al leer un versículo. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Cuando yo leí 1 Corintios 5, 17, donde dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios, de lo peor, de lo que no sirve, de lo que no es, de lo débil para vencer a lo fuerte, de lo necio para vencer a lo sabio. Cuando yo leí eso, yo sentí que esa palabra me estaba describiendo a mí. Y yo lloré. El corazón se me quebró, porque yo dije, ese soy yo. Ese soy yo. Y el Señor dice, de esos escogí.
No escogió ni a los más buenos, ni a los más sabios, ni a los más ricos, ni a los más guapos. Jesús no escogió a ninguno de esos. Jesús escogió a lo peor. Y dice, ¿por qué? Para que se pueda ver el poder de Dios transformando realmente algo que parecía intransformable. Cuando yo leí eso dije, wow, entonces en vez de escoger a mi vecino que es bien portado, que nunca hizo nada malo, bueno, eso se ve, ¿verdad? Eso parecía que nunca había hecho nada malo. Al que no tomaba, al que no fumaba, al que se portaba bien, al que iba todos los domingos al templo, a ese no lo escogió. Me escogió a mí, que yo era de lo peor. Pero tenía un propósito, que el poder de Dios se manifestara en mi vida. Porque esa persona que todos veían como buena, pues era bueno, a los ojos de la gente era bueno, entonces, pues como que para qué, ¿verdad? Pero el que era un desastre y que Dios te transforme, eso sí es de verse. Pero para que eso suceda, te repito, primero tiene que quebrantarse tu corazón. A mí muchas veces me hablaron del Señor y muchas veces lo rechacé, muchísimo. Siempre decía, a mí no me molesten con eso, eso no es para mí. Pero el día que el Señor tocó mi corazón, ese día, como dice la palabra, quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne en mí, así como lo puso en ti, igualito que lo puso en ti. Lo que sucede es que muchas veces cuando sentimos esto, pensamos que estamos siendo débiles y volvemos a poner una coraza para proteger nuestro corazón. El Señor dice que debemos guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero guardarlo no significa otra cosa sino cuidar que lo que entra en él sea bueno. No significa que lo tomes y lo escondas y digas, no, esto no lo toques, no. Dice la palabra que el Señor siempre busca y está buscando nuestro corazón. Hay otra cosa que dice la palabra, que dice que es abominación a Jehová todo altivo de corazón. ¿Y qué significa esto? Que toda persona que tiene altivez en su corazón es abominación para él. ¿Por qué? Porque en un corazón duro, en un corazón altivo, en un corazón egoísta, él no está, él no puede estar allí. Él no puede. Entonces, abominación significa que eso no le gusta, no lo toca, no puede él estar allí. Imposible que esté, imposible. Él necesita corazones dispuestos a escucharlo, dispuestos a recibirlo, dispuestos a ser manejados, dispuestos a ser conducidos por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando hablamos de un corazón sensible, hablamos de un corazón que quiere ser usado por Él, que quiere ser enseñado por Él, que ya se ha dado cuenta que por sus medios, por sus fuerzas, por sus méritos, por su trabajo, nada más no la hace. Y ese momento llega cuando tu corazón se quebranta, se debilita, por decirlo de alguna manera. Es decir, pierde todas sus armas, pierde todas sus defensas y dice, aquí estoy. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un corazón desnudo. La palabra nos dice que Adán y Eva andaban desnudos. ¿Sí recuerdas eso? Andaban desnudos en el paraíso. ¿Por qué? Porque no necesitaban protegerse de nada. Estaban en el ambiente perfecto donde Dios los había colocado. Cuando ellos transgredieron,
¿qué sucedió? Se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron que vestirse. Es decir, empezaron a cubrirse, empezaron a aparentar. En el mundo las cosas funcionan así, todo es apariencia, todo es como me veo, todo es como me muevo, como hablo, con lo que tengo, con lo que hago. Así es como el mundo te lleva y te pone etiquetas. Pero para Dios nosotros somos transparentes. No hay nada, absolutamente nada oculto a los ojos del Señor. Sin embargo, nosotros insistimos en acorazarnos, en protegernos, en negar muchas veces incluso que creemos en Él, en esconder nuestros pensamientos porque decimos, no, ¿qué va a decir la gente? Van a decir que soy una cucaracha de templo, ¿no? Porque así decía yo también, las cucarachas de templos que no salen de ahí. Pero cuando tú puedes entender que es necesario doblar nuestro corazón delante de Dios, créeme que la vida comienza a ser más fácil, más llevadera. Comienzas a vivir entonces confiando siempre en la voluntad y en los designios del Señor. El Salmo 90:12 es un salmo que me gusta mucho a mí también. Siempre les he dicho que el libro de los Salmos me gusta muchísimo. Yo se lo recomiendo que lo lean. 90:12, el Salmo 90:12. El libro de los Salmos nos muestra el corazón y el carácter de Dios y nos enseña a tener una relación directa con Él. Nos enseña cómo debemos hablarle a nuestro Dios. ¿Ya lo tienen? Fíjense cómo dice aquí. El salmista aquí está hablando y está hablando al Señor, por supuesto. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El salmista le está diciendo al Señor, enséñame, Señor, enséñame cómo debo vivir todos los días de mi vida para que en mi corazón, en mi mente, en mi alma, haya sabiduría. El salmista no quería otra cosa más que ser enseñado por Dios. Y ese debiera ser de nosotros también nuestro anhelo, que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, que Dios nos diga cómo debemos hacer las cosas, cómo Él quiere que las hagamos. Pero para esto es necesario, nuevamente, tener un corazón sensible, tener un corazón dócil, tener un corazón que esté abierto a la enseñanza. Un corazón que tenga hambre verdadera de buscar de Dios. ¿Esto depende de nosotros? No. Fíjate que no. Porque encontré una frase en un libro y te la voy a leer porque me gustó mucho. Esto no está en la Biblia, pero me gustó mucho. Dice, la fuerza que Dios nos da para vencer al mundo es nuestra fe pura y simple, serena y dócil al Espíritu. Me gustó mucho porque a veces pensamos que de mí depende el que Dios me enseñe, que de mí depende que Dios quiera estar conmigo, y no es así. Depende de Él. La voluntad de Él ya está puesta en nosotros. Dice que nosotros somos salvos por fe, y esta fe no es de nosotros, sino de Él. Es decir, cuando Dios llega a nuestra vida, Él pone en nuestros corazones fe. Porque de otra manera no podrías creer lo que te están hablando. Necesitas tener fe. Y como no la tenemos naturalmente, Dios pone fe
en nuestros corazones para que podamos creer lo que estamos escuchando y viendo. De otra manera, no lo podemos creer. Entonces, ¿de qué depende la fuerza para vencer al mundo? Depende de esa fe, como dice aquí, pura y simple. A veces nos volvemos locos queriendo entender qué es la fe, leemos libros, leemos muchísimas cosas queriendo entender qué es la fe y cómo opera la fe. Y cuando nos habla de una fe pura y simple, es tan sencillo como decir, creo. Pero nosotros queremos explicaciones de todo. Es algo natural en el hombre. Siempre queremos buscar explicaciones de todo. Explícame por qué esto, explícame por qué aquello, explícame por qué así. Cuando nos estamos viendo aquí que la fe tiene que ser simple y pura. La fe es creer y punto. No necesitas cuestionar. Porque cuando tú cuestionas, estás poniendo nuevamente esas capas en tu corazón. Pero cuando no cuestionas, empiezas a aprender y esa fe se va haciendo más fuerte mientras más conoces, porque no hay resistencia, no hay algo que impida la enseñanza, no hay algo que estorbe el propósito de Dios. Yo recuerdo cuando llegué a los pies del Señor, antes tenía yo miles de preguntas, pero yo viví 50 años de mi vida mal. Hasta que un día llegué a los pies del Señor y el Espíritu Santo puso esa fe en mi corazón y en ese momento yo dije, creo. No me importaba que me explicaran nada. Yo lo único que quería era aprender a vivir bien. Y conforme vas caminando, ciertamente surgen muchas dudas y entonces la palabra te las va contestando. Pero va siendo conforme tú vas avanzando. Mientras no camines, mientras no decidas, no hay pues dudas de qué. Si tú estás cerrado a no recibir nada. Pero cuando empiezas a conocer y empiezas a encontrar el sentido de las cosas, dices, wow, wow. Y esa fe pura y simple y serena es dócil al Espíritu Santo. Es decir, permite que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo y enseñando. ¿Sí entiendes qué es dócil? ¿Alguna vez has montado un caballo? Cuando tú tomas la rienda, un caballo dócil sigue tus instrucciones. Tú le dices a la izquierda, no era para acá a la izquierda, y que el caballo gira a la izquierda, a la derecha. Camina, frena, y el caballo lo hace. ¿Por qué? Porque es dócil. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, si mi corazón es dócil, si mi fe es dócil, entonces el Espíritu Santo me va dirigiendo y me dice, por allí no, a la derecha, a la izquierda, entra aquí, sal de aquí, camina rápido, camina lento. Y tú vas siguiendo instrucciones y vas poco a poco aprendiendo y siendo enseñado. Y cuando eso sucede en ti, tú puedes entonces ver y entender cuando el Señor le habló al profeta y le dijo, ¿ves ese valle de huesos secos? Profetiza sobre ellos y declara que tendrán vida. Eso mismo va sucediendo con nuestro corazón. Ese corazón duro fue quebrantado, pero las partes duras ahí están todavía. Y entonces el Espíritu Santo las va quitando, las va eliminando y va dejando al descubierto un corazón sensible, un corazón dispuesto, un corazón obediente, porque esa es la otra acepción de sensible y de dócil, obediente. Un corazón que no cuestiona a quien no debe cuestionar, porque atreverse a cuestionar a Dios, pues es tan sencillo como le contestó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? Cuando hice el universo, cuando coloqué las Pléyades y las estrellas en sus lugares, ¿dónde estabas tú?
¿con qué autoridad o con qué derecho le puedo yo preguntar a Dios por qué? ¿Por qué hace las cosas? Él es Dios. Y cuando yo aprendo a ser obediente, entiendo que mi inteligencia no da para entender la inteligencia de Dios. Entonces yo obedezco. Pero luego me voy dando cuenta que mientras más dócil soy, más sensible soy, más obediente soy, me va cada vez mejor. Y las cosas en mi vida en verdad comienzan a cambiar. Y las cosas en mi vida comienzan a ser, ahora sí, buenas. Y todas aquellas cosas que yo anhelaba en verdad en mi corazón, cosas buenas que Dios puso en mi corazón, aquellos sueños, aquellas situaciones, aquel trabajo, aquellas actividades que en mi corazón Dios puso, empiezan a realizarse de una manera correcta y como debe ser, en su tiempo y en orden y perfectamente alineadas a la voluntad de Dios. Pero cuando quiero yo darle el control de mi vida al Señor, pero le voy dando instrucciones o le quiero dar instrucciones, mi vida no va a dejar nunca de ser un desastre. Es como aquel que le presta el auto a su amigo o a X persona, le entrega las llaves y se pone de pasajero y deja que su amigo maneje y le va diciendo, por aquí no, cuidado con el agujero, el tope, la barda, el semáforo, el niño, el perro se va a cruzar. La otra persona va conduciendo. Déjalo que él conduzca. Porque si tú quieres ir conduciendo desde el asiento del pasajero, no lo vas a poder hacer. Y lo único que vas a hacer es estresar al que va manejando. ¿Estás de acuerdo? ¿Se rieron? Yo creo que sí lo han hecho alguna vez, ¿no? Lo mismo sucede con Dios. Tú le dices, Señor, te entrego mi vida, dirígela. Pero luego, no, Señor, eso no, eso sí me gusta, Señor, ¿por qué me lo vas a quitar? No, madrugar yo, ay, Señor, yo toda mi vida me he levantado a las 9 de la mañana. Bueno, 9 de la madrugada, pues. Toda mi vida lo he hecho. Y tú quieres que yo me levante a las 5 y a orar. No, Señor, eso no. El dinero, no. El dinero yo trabajo y yo lo hago. Ese lo manejo yo. Ese tú no lo vas a manejar, Señor. Mi familia, no, mi familia es mía. Yo tuve mis hijos, yo tengo a mi esposa, es mi familia, yo la voy a dirigir. Tú no. Entonces, le estás dando el auto, pero no le estás permitiendo que lo maneje. Le estás dando, entre comillas, tu vida, pero no le estás permitiendo que Él la dirija, como Él sabe dirigirla. Dios nos creó. Dios creó la familia. Dios creó los trabajos. Dios creó todo. Todo lo que ves y lo que no ves, Él lo hizo. ¿Tú crees que Él no sabe cómo funcionan las cosas? Él lo sabe perfectamente, lo sabe mejor que tú y que yo. De manera que cuando yo le entrego mi vida, se la tengo que entregar completa. Yo no puedo seguir caminando queriendo hacer lo que hago y queriendo que Dios me llene de favores haciendo lo que a mí se me pega la gana. Yo no puedo pretender que Dios me resuelva o me ayude si quiero seguir haciendo las cosas igual que como las hacía antes. Es necesario renunciar, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Si yo no menguo, Jesús no va a crecer en mi vida. Si yo no renuncio a ciertas cosas, Jesús no va a crecer en mi vida. Si yo no entrego las situaciones, Jesús no va a crecer en ellas. Y si yo quiero que Jesucristo crezca en mi persona, necesito entregarle toda mi persona. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No.
No es imposible, sí es difícil, es muy, muy difícil, porque cada vez que algo nos sucede, nos vuelve a ganar o la carne quiere volver a tomar control de nosotros. Y cuando yo permito eso, entonces no estoy permitiendo que Dios maneje mi vida, que Jesús maneje mi vida. Vamos a ver, permítanme. Ok. Vamos a ir a otro salmo, al Salmo 51, del versículo 10 al 12. Yo sé que a veces estos temas no nos gustan mucho, porque nos sacan de la situación que supuestamente nosotros pensamos que está bajo nuestro control. Salmo 51, del 10 al 11. Este salmo es un salmo de David. ¿Sí? Todos hemos escuchado alguna vez y lo sabemos que cuando Dios escogió a David para que fuese rey y mandó a Samuel a que lo ungiera, le dijo a Samuel: he encontrado un varón con un corazón conforme al mío. Fíjate qué tremendo es eso. Que Dios diga de ti que en ti ha encontrado un corazón conforme al suyo. ¿Qué pensarías? Yo diría, pues, ¿qué viste en mí, Señor? ¿Qué viste? O sea, no entiendo, ¿qué viste? Si soy de lo peorcito. No entiendo, ni yo me escogería. Pero el Señor dice: yo vi en ti un corazón conforme al mío. ¿Qué significa esto? Que el corazón de David no es que fuera perfecto, no es que nunca se equivocara, no es que hiciera puras cosas buenas. No, David se equivocó e hizo cosas que quizás ni tú ni yo hemos hecho, y él las hizo. Pero el corazón de David, cuantas veces pecó y cuantas veces se equivocó, tuvo la humildad para buscar de Dios, ir a meterse a la intimidad con Él, declarar su pecado y pedir que Dios tomara control de su vida, que Dios le perdonara y le enseñara cómo hacer las cosas. Ese es el corazón que quiere Dios, tuyo y mío. Ese es el corazón que Él busca, el que a pesar de que se equivoca, reconoce y dice: Señor, me equivoqué, ayúdame a no volverme a equivocar. Y en este salmo dice en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Te das cuenta? ¿Sí entendiste lo que le está pidiendo David o no? ¿Sí entendiste? Le está diciendo: Señor, crea en mí. O sea, yo no lo tengo, mi corazón no es bueno, mi corazón es malo, pero tú que me creaste puedes crear en mí, dentro de mi persona, un corazón limpio. Tú sí puedes crearlo, yo no. El mío no sirve, pero el que tú me vas a dar, ese puede ser limpio. Y renueva en mí un espíritu recto. Es decir, mi espíritu se contaminó, mi espíritu hizo cosas malas, las pensó, las llevó a cabo, mi espíritu se ensució. Pero tú lo puedes renovar, tú lo puedes hacer nuevo otra vez. Y algo importantísimo: no me eches de delante de ti. Es decir, no me hagas a un lado, Señor. No me niegues
no me saques de tu presencia, no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Ese Espíritu que Dios puso en tu corazón cuando recibiste a Jesús, nadie lo puede quitar. Nadie, absolutamente. El Espíritu Santo está en ti. Aunque no le obedezcas, allí está en ti. Y Él dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando recibimos a Jesús, recibimos la salvación y nuestro corazón se gozó. No sé qué haya sucedido contigo, pero yo cuando recibí al Señor, cuando yo salí de la iglesia donde hice la oración de fe y donde yo me convertí y empezó a cambiar mi vida, cuando yo salí de esa iglesia, yo iba caminando por la calle y créemelo que yo sentía que flotaba. Yo sentía que no iba tocando el suelo. Mi espíritu, mi alma, mi ser iba tan gozoso que parecía que iba caminando sobre las nubes. Te lo prometo que así fue. No te estoy exagerando ni te estoy mintiendo. Yo sentía que flotaba. Ese gozo estaba en mi corazón. Pero ese gozo, cuando nos equivocamos o cuando pecamos, ese gozo se va y se convierte en tristeza, se convierte en remordimiento, se convierte en depresión, se convierte en frustración porque nosotros sentimos, le volví a fallar al Señor. No sirvo para eso. El Señor me perdonó y yo volví a fallar. Pero el salmista dice, vuélveme ese gozo. Déjame sentirlo de nuevo, Señor. No sé si estás visualizando, yo quisiera que hicieras esta imagen mental en tu cabeza y te pusieras en el papel o en el lugar de David en ese momento. ¿Cuántas veces has sentido tú eso? ¿Nunca? ¿Alguna vez lo has sentido? Que fallaste, que no mereces nada y le dices al Señor, Señor, no me deseches, por favor, perdóname, cambia mi corazón, cambia, renueva mi espíritu, Señor, vuélveme ese gozo, quiero volver a sentir lo que sentí cuando te conocí, porque ese es el estado perfecto de mi alma y de mi ser, estar delante de tu presencia, Señor. Ese es el estado perfecto y ese es el estado que yo quiero mantener no solo un día a la semana, no solo una hora al día, quiero tenerlo en mí todos los días y todas las horas de mi vida. ¿Y cómo lo voy a tener? Entregando mi corazón al Señor, permitiendo que Él cambie mi corazón duro por uno de carne, por uno sensible, por un corazón que pueda ser capaz de amarlo de la manera como Él nos ama. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios, conformar algo es darle forma de. Que mi corazón vaya tomando la forma del corazón de Dios. Y cuando esto suceda, créemelo, mi hermano, que tu gozo no lo va a apagar nada ni nadie. Ninguna situación, como dice la palabra, ni enfermedad, ni desnudez, ni prisiones, ni hambre, ni persecuciones, ni ninguna potestad, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú declaras que Jesús es tu Señor, estás diciendo que Jesús es el dueño de toda tu vida. Amén. Vamos a terminar con una oración, vamos a ponernos de pie y terminamos con esto. Inclina tu rostro y en verdad abre tu corazón al Señor. Señor,
en esta hora yo te pido, Padre precioso, que pongas en mí un corazón renovado, Señor. Que tu espíritu no salga, Señor, de mi ser. No permitas, Señor, que yo lo ignore, no permitas que no lo escuche, Señor. Dame la sensibilidad, la docilidad, la obediencia, Señor, para poder atender, entender y hacer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te pido que tu Espíritu Santo entre en mi corazón, que me permita ser ese vaso hecho por tus manos, Señor, donde el Espíritu Santo reposa y donde habita. Yo sé, Señor, que en mi carne he fallado muchas veces, pero también sé que tu amor es infinitamente grande, Señor, y tú eres amplio para perdonar. Por eso me acerco confiado al trono de misericordia, a los pies de Jesucristo, y te pido, Señor, dame un corazón sensible y conforme al tuyo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén, Señor.